eh, bueno, la señora seria esta que siempre nos dice que vamos a grabar, ¿vale? Lo que os decía es eso de que se empieza con ese Real Decreto del 78 de 12 de mayo, que se va sacando listas continuamente, ¿vale? Y que en el de 1299 del año 2006 pues ya se establece. Es verdad que era lo que le decía a Maika, que hay dos modificaciones, ¿vale? Hay dos modificaciones, ¿vale? Que se hacen en el 2015 y en el 2018, que se añaden dos conceptos, ¿vale? Que es el de el cáncer de laringe y el cáncer de pulmón por el tema uno de amianto y otro muy importante por el tema de sílice libre, ¿vale? Que son dos conceptos últimos que sí han generado mucha problemática y que, bueno, pues se han añadido. Y esas han sido las dos últimas enfermedades profesionales que se han mostrado ahí. Vamos a ver dónde lo tengo. Yo he tardado en incorporarme porque no podía entrar, Ni tú ni nadie podía entrar. pero es que, que yo este cuadro ya te he escuchado el final. ¿Me has No me he escuchado, enterado. Maika? No. He No. escuchado son las dos últimas enfermedades Vale. profesionales. Ya Que, está. que decíamos antes, Maika, que en el año 2006 es cuando sale el Real Decreto con todo el listado, ¿vale? Pero que Correcto. luego en el 15 añade lo que es un cáncer de laringe por inhalación de amianto, ¿vale? Y en el 18 se añade el cáncer de pulmón por la inhalación de sílice libre cristalina o silicosis, ¿vale? La silicosis ya estaba antes. La silicosis es la enfermedad que tenían los mineros de toda la vida de Asturias, del carbón, Ah, ¿vale? Pero ciertamente hubo una problemática bastante gorda con el tema de las encimeras, ¿vale? No vamos a decir nombres comerciales ni nada, las encimeras que hay en todas nuestras cocinas, pues hubo un problema no me acuerdo si fue el 15 o el 16, y se empieza a detectar pues que hay gente, y esto viene a relación a lo que tú decías antes, Maika, de los servicios de prevención ajenos, de gente que iba y usted trabaja tal en una marmolería, muy bien, bueno, pues le hago una radiografía, veo la radiografía y no hay ningún problema. Llega un momento que estos señores que trabajan en una marmolería no trabajan con mármol, trabajan con compactos de cuarzo. Esos compactos de cuarzo, pues luego lo veremos, pues son un 90% de cuarzo y un 10% de pegamento. Mientras que los trabajadores del carbón se podían encontrar picando en la mina alguna veta de cuarzo, ahora que trabajan con cuarzo puro y duro, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay un incremento, hay un problema y entonces se considera de añadir el cáncer de pulmón por sílice libre cristalina en el grupo 6 para trabajadores con la piedra, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una de las últimas modificaciones que hay. Las anteriores que hubo en el 2006 pues fueron, por ejemplo, el tema de los nódulos en las cuerdas vocales, profesores, call center, trabajadores de call center, etcétera, pues que no tenían nódulos en las cuerdas vocales y no estaba recogido como enfermedad profesional. A partir del 2006 se añade, ¿vale? Y otras muchas, ¿no? Entonces, esas son las dos modificaciones últimas que ha habido. Pero como os digo, es un tema del legislador. Es el legislador el que tiene que añadir en el cuadro de enfermedades profesionales las nuevas que se demuestre que tienen o que vienen ahí reflejadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay? Una comunicación, se comunica la sospecha de enfermedad profesional. Esto es, en el 2015, la Junta de Andalucía la que determina que las personas facultativas de los servicios de prevención, ajenos, propios, mancomunados, cuando detecten una sospecha de enfermedad profesional, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que, ¿vale? Comunicárselo a la consejería, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que había pasado con con las marmolerías es que había servicios de prevención ajenos
que no estaban detectándolas. ¿Qué pasaba? Que lo que ahora hay una obligación legal para que cuando un servicio de prevención ajeno detecte que pueda haber una enfermedad profesional, se la tiene que comunicar a la administración pública. Y es la administración pública la que posteriormente avisa a la mutua también de que existe esa enfermedad profesional que ha detectado ese servicio de prevención. ¿Vale? Entonces, son estos facultativos los que tienen que rellenar un formulario y pasárselo a la consejería. ¿Vale? A través de la consejería, de las direcciones territoriales de la consejería, pues ya van pasando a el servicio de prevención. Perdón, va pasando la información a la mutua. Es decir, aquí hay un tema también importante porque se pierde en tiempo. Al final la consejería le llegan 20 y dice 5 son de FREMAC, 4 son de ASEPEIO, 3 son del otro y 2, y entonces nos manda ese detallado, ¿vale? Entonces es Vigilancia de la Salud la que lo tiene que hacer, ¿vale? Entonces, es importante porque ellos son los que están viendo año a año a los trabajadores de la empresa y son ellos los que tienen que ir detectando si existe, ¿vale? Porque son ellos los que conocen los riesgos que hay en la deben de conocer los riesgos de enfermedad profesional que pueda haber en la empresa. ¿Vale? Y son ellos los que están haciendo el reconocimiento médico al trabajador. Tienen que casar esos dos, que mi trabajador tiene riesgo de enfermedad profesional valorado por un estudio ergonómico, por mi técnico en la empresa, y que yo estoy viendo en mi reconocimiento médico que existe una patología en un codo. Pues entonces, oye, debe de decir, debe de comunicar, porque ya decíamos que tiene que haber una comunicación formal del servicio de prevención ajeno a través de la unidad de vigilancia de la salud de que existe ese riesgo de enfermedad profesional y que en este trabajador consideramos que puede haber una enfermedad profesional. ¿Vale? Acordaros siempre de que hay que hacer el reconocimiento inicial. Por ejemplo, con el tema de vuelvo al de la silicosis de los marmoristas. Aquí en la provincia de Cádiz, os hablo de la provincia de Cádiz, que es la que yo llevo, hay una localidad que es Chiclana, pues igual que Arco era una localidad que durante el boom de la construcción eran tejeros la mayoría, no sé por qué, pero la mayoría de tejeros eran de Arco, bueno, pues la mayoría de los encimeras de cocina la montaban marmolerías de Chiclana. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa actualmente en las marmolerías de Chiclana? Que tienen gente con experiencia, pero que no le dan el acto. No el acto con restricciones, le dan el no acto. ¿Por qué? Porque no se puede incorporar a ningún puesto de trabajo con una exposición a sílice caracterina a un tío que ya la tiene. Entonces, ese trabajador es no apto y todas las empresas de Chiclana de marmolería saben que antes de contratar a alguien tienen que hacerle el reconocimiento médico. Y ese reconocimiento médico conlleva una radiografía y esa radiografía no está informada por el médico, cualquier médico de vigilancia de la salud, sino con uno especialista en silicosis. Y eso vale mucho dinero. ¿Qué pasó en Chiclana cuando se detectó todos estos problemas? Pues que había servicios de prevención ajeno que perdieron la acreditación. Es decir, un servicio de prevención que perdió la acreditación para poder trabajar como vigilancia de la salud. Imaginaros lo que supone eso, ¿vale? ¿Por qué la perdió? Porque no había hecho bien el trabajo, porque no había hecho bien el trabajo suyo y perdió la acreditación. Esto, Maika, viene en relación con los servicios de prevención ajenos, propios, es decir, los servicios de prevención ajenos tienen un seguro de responsabilidad civil para cuando no se hace bien Me el consta. trabajo. Por eso no entiendo por qué hacen esos churros en vez de hacer evaluaciones correctas. Igual que tenemos nosotros responsabilidad civil y penal a la hora de hacer una evaluación de riesgo, ellos exactamente igual. Tú no puedes copiar y pegar. Es que yo te digo que yo tengo una evaluación de riesgo de un administrativo, ¿eh?
en un almacén y pone que tiene que ponerse casco. ¿Dónde? ¿Metido en la oficina? Pues O sea, cosas así que mira, mis irrisorias. empresas, cuando yo hablo con las empresas a las cuales yo asesoro, se lo digo, es un trabajo arduo, son 500 folios, empieza por el número uno, Sí, puesto sí, de sí. Lo que pasa es trabajo. que Y no nos da la vida. Yo te claro, quiero hacer pero una consulta en cuanto a lo que has dicho. Pregunta, perdona que sea tan preguntona, ¿eh? Pero no, cuando has dicho tú lo de la silicosis, por ejemplo, en el caso esto de Chiclana, has comentado que para contratarlo tenían que hacerse el reconocimiento médico previo. Vale, sí, yo sé que hay una jurisprudencia, con eso tenemos los prevencionistas unas disputas continuas. Yo no permito hacer reconocimientos médicos antes de contratación. Eso tengo unas peleas continuas porque hay una jurisprudencia que dice que si hay un accidente laboral porque ha surgido antes de contratar al tío, el problema es para la empresa. O sea, yo tengo que tener contratado a mi trabajador y prepararle el reconocimiento médico. Todo eso conlleva tiempo después a que me den los actos porque tardan mucho en dar los actos, a pelearme con logística porque no lo dejo trabajar, ¿sabes? Lo permito acceder solamente para hacer labores administrativas, no puede coger carretilla, no puede entrar al almacén, no es un problema continuo. Entonces, ¿es así? O, es ¿sabes? Porque así. si hay, A claro, ver, entonces, en el caso del silicosis, ¿qué es? Porque es una enfermedad profesional, por eso le han permitido previamente hacer el reconocimiento médico sin contratación. Es que me ha surgido esa duda. vamos, a ver, lo que dice exacta, mira, es que incluso en los documentos de asociación con la mutua, en la letrita pequeña que viene por detrás, es que antes de contratar, de incorporar al puesto de trabajo a un operario, si existe riesgo de enfermedad profesional, debes de hacerle el reconocimiento médico previo a la incorporación al puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, previo a la incorporación al puesto de trabajo no significa estar de alta, no de alta. Previo a a la exposición al riesgo, tiene que haber pasado el reconocimiento médico. Pero en ¿Vale? caso de considerar contemplar una enfermedad profesional, si no, se sigue haciendo según Si no, jurisprudencia. no. Pero ahora dime tú, hay muchos puestos que tienen enfermedad profesional, pero no la hemos evaluado. Que es lo que No te he la dicho hemos de... al principio. Entonces, Claro, ¿qué hace? Es que es tan complicado, nos lo pone muy difícil muchas veces, ¿eh? es complicado, pero yo creo que el concepto es, primero, el que se valore por higiene. Y es que es lo de siempre, seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología. Si sabemos que trabajamos con unos productos químicos y hacemos mediciones para evitar, ya sea exposición que pueda generar un accidente, porque sea una exposición súbita a un derrame o lo que sea, y tienen que saber los EPI, como la exposición a lo largo a un producto cancerígeno, ¿vale? Entonces, si ya lo sabemos, ya le ponemos los equipos de protección individual, cuando hay exposición a higiene, a agentes físicos como el ruido, pues hagámoslo también con el de ergonomía, un estudio ergonómico de eso. Oye, ¿que nos dice el estudio ergonómico que no existe riesgo? Sin problema. Lo sustentamos con este estudio. Por eso no viene. Ya vemos si después se declara algo o no, ¿vale? Pero es importante. Y si lo tenemos y existe, a la incorporación tenemos que ir con el reconocimiento médico. Sí, es que siempre, ¿vale? Bueno, que sepáis, por deciros también, que, bueno, el reconocimiento médico, el inicial, Gonzalo, ¿vale? Dime, no sé si se me oye, porque muchas veces no se oye. se te oye perfectamente, María José. Vale, es que yo a raíz de lo que estás diciendo, por ejemplo, en el caso nuestro del SPA que tenemos, ellos te hacen Sí, una evaluación muy básica, lo que dice Maika, muy básica, muy básica. Nosotros aparte hemos contratado estudios ergonómicos. Tampoco aportan mucho más. ¿vale? Sí, sí, pero no aportan mucho más. O sea, que por ejemplo contemple con ese estudio posibles trastornos musculoesqueléticos, porque lo nuestro es principalmente trastornos musculoesqueléticos. No lo recoge tampoco. Y fue un estudio que se pagó aparte y que se hizo aparte. Vinieron, grabaron vídeos de diferentes, tú que conoces las instalaciones nuestras, eran las Sí, costureras, ¿vale? Hacen ¿vale? diferentes posiciones según el bolso, se les grabó, ta, ta. Cuando Que vino, no me dice nada. pues tenemos que obligar a nuestros proveedores a que digan algo.
Claro, pero ahí es donde Es estoy con decir, Maika, que muchas veces ellos hacen, no sé si es un cortapega, no sé si es que la Yo creo plataforma que que sí. utilizan por defecto pone este campo y te genera la parrafada, no lo Yo sé muy creo que bien es un cómo lo programa, hacen. ¿eh? Es un programa y ellos Yo meten en entiendo una que base de sí, datos toda la información y ahora ya te salta ahí todo lo que quieras. Y claro, yo y entiendo lo que dice ella, porque si tú eres prevencionista y conoces, puedes lucharlo, que es mi pelea. Cuando nosotros teníamos externalizado, decidimos fuera SPA, contratamos a más técnicos y estamos nosotros a pico y pala. Profesionales dentro, conociendo y tal y pascual. Pero si tú no tienes conocimiento como le pasa al resto de los participantes, tú te tragas con papa lo que te cuenta el SPA. claro, porque sí, yo, confía en que tú haces falta claro, ese Claro. servicio y confía en lo que te una dice. cosa es discutir el método, que tú puedes discutir con otro compañero determinada cosa, pero otra cosa es que en el informe que ha redactado no tenga claro si existe riesgo o no existe riesgo de movimiento repetitivo y de contraer una enfermedad profesional. Eso es lo que tenemos que exigir. O sea, a mí aquí no me estás diciendo nada. Esto no es por lo que yo te estoy pagando. Yo te estoy pagando para que me haga un estudio ergonómico, una evaluación de riesgo sobre un puesto. A mí me lo valoras el Es puesto. más, en el caso nuestro, por ejemplo, Es que hay un paso de quitamultas a prevención. Claro, claro, ese es el nosotros problema. el hecho de hacer encargar un informe extra que no está recogido en los servicios que pagamos anualmente, ¿vale? Lo hicimos Sí, extra con el gasto que conlleva y demás. Es porque queríamos eso. ¿Por qué? Porque las costureras nuestras, es verdad, sobre todo a bolso terminal, que tú fuerzas la postura, la pinza, mientras sujetas, sí o sí. De hecho, tenía un montón de gente, que contigo lo he visto, Gonzalo, que tienen daño porque tienen que hacer durante la jornada esto. Lo único en tema preventivo que yo había encontrado era rotación de personal y pequeñas pausas. Pues Claro. es lo que me dice el informe. O sea, la Ya, conclusión a pero la es que que yo eso a había lo mejor ya llegado, está contemplado en la evaluación de riesgo, que es lo que pongo yo porque yo no soy experta claro, en economía. Tengo ni el siquiera título, pero entonces no te sirve, por ejemplo, tú que tienes una empresa de costura, ¿no? O sea, porque estoy diciendo nuestra como tienes empresa es de manufactura de la piel. Hacemos claro, bolso, fíjate, vaya. claro, fíjate, Entonces pues, nosotros los principales riesgos que tenemos que pueden derivar en enfermedades profesionales son movimientos repetitivos claro, y claro, son claro. trastornos musculoesqueléticos. Principalmente es eso lo que tenemos. Ujú, ujú, ujú. Y yo veo la evaluación muy pobre, por eso que encargamos ese segundo informe, y además porque es ergonomía pura y dura lo que nosotros nos tienen que mirar, que pasan en ese informe genérico que no sé muy bien cómo lo hacen, ¿vale? Yo entiendo que es una plataforma. Te sale la parrafada y prácticamente todos los puestos tienen el mismo párrafo, ¿vale? Los mismos riesgos. Sí, sí. Se hace el encargo este especial y yo lo que había hecho hasta entonces era marcar pautas de descanso y de rotación de personal, es que no puedo hacer más nada. Pues es lo que me dice, pero a mí en ningún momento me dice, pues esto puede derivar en, yo qué sé, de la tensión del dedo, porque tenga en el sí, puede pulgar, ser un síndrome del túnel carpiano, puede ser una nada. De hecho, epicondilitis, tengo, que por eso nos un lanzamos, Kerbein, puede, claro, puede ser cosa, ¿vale? Pero tiene que estar reflejado en ese no todos está. los métodos cuando se utilizan nos dan en qué situación un método al final lo que te dice es, oye, lo estudia porque es de aplicación este método y este método al final te dice en qué situación estás. Para lo que sirve un método, para valorar ese trabajo. Según esto, esté en una posición segura o no segura, eso es lo mínimo. ¿Estoy No en lo una reconozco. situación segura con esto o no lo estoy? Y te propongo unas medidas preventivas, una adaptación del puesto de trabajo, que en temas ergonómicos lo normal es rotación y descanso o rotación y descanso, que es te roto a otro puesto donde no tienes ese movimiento repetitivo y ya estás descansando de ese movimiento repetitivo. Sí, ¿Vale? Gonzalo, sí, 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 la teoría es maravillosa. Sí, me parece La estupendo. teoría es maravillosa, la Ella, realidad. pero que la práctica te digo que no, porque Mm, le pasa a ella y a nosotros como técnicos propios no nos da la vida para llegar a... Por eso se externalizan cosas y luego cuando te llega esa externalización dices tú, para esto te queda con lo que yo tengo. Entonces, Mira, yo creo que es un cúmulo de circunstancias que no está ayudando porque no, no beneficia a la hora de seguir avanzando a nivel pre. Entonces, No, eso ya como consecuencia, y una crítica totalmente constructiva, porque yo adoro mi trabajo a pesar de que es poco satisfactorio, no nos ayuda visto la no, imagen del resto, porque al final no estamos quedando bien. Parece que la prevención es eso, quita multa. ya. mm, Bueno, yo
sí, en principio lo que creo es que hay que exigir a proveedores que son servicios de prevención ajenos a que hagan las cosas con un nivel de calidad cada vez mejor, porque al final si pasa algo en la empresa, vamos a ir a ver la evaluación. Mira, yo cuando entré hace 20 años en Asepello, ¿vale? Fui a ver un accidente en un pueblo de Cádiz donde había perdido un brazo un trabajador, ¿vale? Una amputación traumática de un brazo. Cuando yo llego a las horas, me entero de que hacía 20 minutos que había estado el técnico del servicio de prevención ajeno de la empresa y se había llevado toda la documentación de la empresa para repasarla. ¿Qué pasaba? Pues que al día siguiente la llevó. ¿Qué pasó? Pues que ya aparecía riesgo de amputación de, era una cinta transportadora, ¿vale? Entonces, claro, bueno, pues ya le dije a la empresa, mira, yo no sé si lo tenía o no antes, pero seguro que ahora debe de aparecer ese riesgo. Bueno, pues lo que tenemos que exigir a que los servicios de prevención hagan el trabajo correctamente como lo tienen que hacer. No Y sé, ahí en ese sentido, Gonzalo, perdona que te interrumpa. Yo no, trabajo, por ejemplo, porque tú conoces más o menos cómo es donde yo trabajo. Nosotros tenemos dos servicios. Unas empresas van con un servicio de prevención ajeno y otras van con otro. Básicamente te digo que lo que generan es igual. No es que sea esta y cambiate a otra. Es que igual ya, está muy idealizada la figura del técnico de prevención externa, ¿vale? Que tú contratas su servicio, lo que decía Maika antes, porque o no te da, que en mi caso, o no tiene suficiente conocimiento, se externaliza, ¿vale? Funciona de la misma manera. De hecho, lo que estaba diciendo antes del estudio ergonómico, nos lanzamos a hacerlo principalmente empezando por las costureras porque operaciones del túnel carpiano teníamos un montón. Sin embargo, no no se sé. reconoce en el informe ergonómico, no aparece. Pues hay que leerse, nos lo leeremos, María José, y exigir, habrá que exigir que ese servicio, que el servicio de prevención haga mejor eso y que diga qué riesgos se encuentran ahí. Porque es que si no, no tiene sentido. Si Ya. son cosas tan generales y Ay, no dice, no tiene. Si es que el problema que hay es que le echan muchísima paja. Parece que cobran por folio. Mucho. ¿Vale? Entonces, perdona, Gonzalo, dime. bueno, yo creo que casi el 100% de los técnicos de un SPP hemos empezado un SPA. Cuando ¿Y nos, qué te cuando, encuentras? cuando estamos trabajando en un SPA, nos dan una cartera de clientes que pueden ser perfectamente 100 empresas, te dan una zona y te dan tu cartera de clientes. En función de lo que hayan pagado, te tienen unas visitas a lo largo del año y no te pases de esas visitas porque entonces te riñen la Ya, empresa. Oye, que te ha pagado 100 euros, ¿cómo has ido a verlo 5 veces? Porque ya. tú te quieres implicar más, porque ves que hay más riesgo, porque ves que la empresa se implica y entonces tú también te implicas, pues no te cortan las alas. Entonces, muchas veces ni siquiera es culpa del técnico del SPA, es No, del no, no, propio no, No, que no, SPA. cuando yo digo el no, ¿eh? técnico no me refiero a la No, otra no, persona sí, que sí, viene. sí, pero que están, los SPA están súper limitados y luego lo que hay es un programa informático donde tú empiezas a hacer una evaluación y dices, a ver, esta empresa qué riesgo tiene, el 1, el 2, el 4, el 6 y el 18. Pum, 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 pum. Y las medidas Y fuera. correctoras son las mismas para todos. Y Ya en está. una semana he sacado 200 evaluaciones, cortadas todas por el mismo patrón. No se le puede pedir más a un SPA porque todos sabemos lo que es un SPA. Rocío, No, Ahí llega la labor de la propia empresa, que es revisar las evaluaciones con las que pero hemos pagado. Rocío, ahí discrepo yo contigo, porque aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Mira, lo que es visible es fácil digamos, o relativamente fácil de evaluar, ¿no? Por eso la Claro. seguridad, por eso las evaluaciones Claro, de seguridad suelen estar más o menos bien, ¿vale? Las de higiene, si las mides, pues también suelen estar bien, y cuando ya entramos en ergonomía, psicosociología, cosas con eso enfermedades nada, profesionales, cero. empezamos a tener lío. Pero se junta el hambre con las ganas de comer, se junta eso que tú dices de los SPA, que el sector tiende a homogeneizarlo todo, a industrializar Los las evaluaciones de puestos, sí. riesgo, ¿vale? Y a sobrecargar al técnico con Y 100 empresas cada una de su madre y sí, de su sí, padre. claro, claro. Y se junta con que el sector productivo al que se dirigen es un sector productivo que habitualmente no tiene el conocimiento suficiente como para poder interpretar un informe de Claro, evaluación de riesgo. Mira, claro. nosotros aquí en Faesta, en la oficina técnica que estamos desarrollando con ellos, nos llegan consultas donde
el problema ya no está en la evaluación, está en el propio contrato. 15 folios Claro, de contrato. esto es 15 muy folios de amplio. contrato y te dice, oye, pero yo con esto ya lo tengo todo, ¿no? Y tú dices, pues mira, yo me he leído el contrato y ni siquiera tienes la formación presencial de las Sí, personas. sí, sí. O Todo sea, ese no contrato tienes ni aparte. formación, no tienes nada, ¿vale? Claro, porque Claro, al final solamente miran el dinero, que a mí el claro, contrato me Claro, cueste claro. tanto Entonces, y no la el claro. problema asistencia. el Pero que problema de estos aparte de estudios, eso, perdona Eduardo, aparte de eso, yo no te doy la razón, porque la parte de evaluaciones de seguridad tampoco se la trabajan los SPA. O sea, bueno, deberían de pero tener personas sí, sí, cualificadas que sepan cada sector, no tener 10.000 empresas, un solo técnico. No, señores, este señor se va a Maika. dedicar solamente a las carpinterías de madera. Este Maika, señor se dedica, esto es una cuestión de dinero. Quiero decir, hombre, ¿cuánto claro, cuesta un estudio ergonómico en condiciones? ¿Cuánto hombre. cuesta un estudio? Hace poco vi yo una oferta de un estudio psicosocial, que decía Gonzalo, no están entrando el tema de salud mental, eso se está derivando al servicio público y a uy, ¿vale? Y todos contentos. Pero cuando entren nos vamos a echar a temblar. Cuando te dice un servicio de prevención ajeno, yo te paso un cuestionario. No, usted pasa un cuestionario y usted está en el puesto de trabajo 5 minutos, usted no puede Mm. enterarse, usted no se puede enterar de qué va esto. Usted no sabe cuál es el ritmo de trabajo, usted no sabe cómo se hacen las cosas aquí. Tú no puedes ver un movimiento repetitivo si no te quedas en un sitio. Si tú A ver, pasas, ¿cuál es el ya, problema de base, Eduardo? entonces, Perdona que es te interrumpa. complicado, complicado. ¿Cuál es el problema de base? La ley de prevención. Es que la ley de prevención hay que modificarla. Y la Ya. modificación de ahora es límpiese usted los mocos y tire usted el papel porque no va a servir para nada. Yo ya le he echado unos ajos y no sirve para nada. O sea, no nos están ayudando. Señores, para a partir de no sé cuántos trabajadores, usted la prevención la tiene que externalizar. No. A partir del minuto uno tiene que tener usted un técnico de prevención dentro de su empresa y no externalizar. Al Es final el técnico de complicado. prevención tiene que conocer la empresa. Un SPA no ayuda. Y esto nos No, duele a los prevencionistas en la boca de decirlo. Y ya está. ya. Pero como por el interés de Quiero Andrés y habrá necesidades internas que tal y pascual, pues los SPA siguen existiendo. Pero yo me cargaba todos los SPA y todos los técnicos directamente dentro de las empresas. Sí, sí, ¿por qué lechugas tiene que haber, a partir Hacer de la competencia. trabajadores tiene que haber un técnico propio? No. O asume el empresario que conoce de prevención para asumir, porque yo tengo 5 trabajadores, ¿no? Un técnico cualificado dentro, por la actividad, por la peligrosidad, en fin, yo qué Bueno, sé. No, dejemos nos que Bueno, derivamos, Gonzalo continúe, porque entre las preguntas Gonzalo ha perdón, y mirado la perdón, comentarios hora. y las caídas de la sala, no, va a acabar y va a decir, oye, que yo tenía cosas que contaros y no he podido, ¿eh? Entonces, por uf, favor, vamos a dejarte aunque sea 5 minutos. Yo por mi parte te dejo que cinco has tocado un minutos. tema muy complicado. Esto tenía que ser toda la mañana de Muy, reunión. muy complicado en muy poco tiempo. Pero bueno, total, Efectivamente. los reconocimientos médicos acordados, el inicial, previo a la incorporación del puesto de trabajo o cambio de puesto de trabajo, el periódico y luego acordarse si hay una baja de larga duración, hay que hacerle el reconocimiento. ¿Y cuánto es larga duración? Pues no lo dice el legislador, pero hay que hacérsela, ¿vale? Acordaros también, muy importante, es que existen unos Disculpa, protocolos para Gonzalo. vigilancia de la salud. Dime. Disculpa, la larga duración en la Ley General de Seguridad Social, creo que hay alguna referencia a los 60 días, ¿puede ser? No, Hay por ahí no, alguna pero no va referencia por a la ley de 60 días. seguridad No, social. no recuerdo dónde era, ¿eh? No sé si era en esa ley o no, pero yo tenía en la cabeza los 60 días como larga duración. A partir de ahí empezaba. Sí, pero creo que puede ser un concepto médico para Sí. determinarlo, pero no desde prevención. Ah, vale, sí, sí. eh, no sé yo si es 2 meses o no. Rocío dice que sí, ¿no? Que son 2 meses, pero yo creo 2 meses. No lo sé, lo tendría que ver, la definición. El legislador no lo especifica ahí. Habrá que preguntarle a ChatGPT, ¿vale? Que nos lo aclare si son 2 meses o cuánto es, ¿vale? Lo que sí está claro es que es importante que después de una de una baja de larga duración, ya lo definiremos, se le tiene que hacer el reconocimiento médico, ¿vale? Y es importante que se le haga para ver si está o no está para entrar a trabajar. Y ahora veremos la otra problemática que hay con ese tema, ¿vale? Con las incorporaciones, ¿vale? ¿Qué más? Acordaros, el anexo 1 del cuadro de enfermedades profesionales, los 6 grupos, ¿vale? Agentes químicos, físicos, los biológicos, ahora enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias o agentes no comprendidos en otros, las dermatitis y los cánceres, ¿vale? Estos son los 6 grupos que hay.
¿vale? Y el anexo 2 que tiene lo que tiene, pero que no es enfermedad profesional. Entonces, podrá ser contemplarse en el futuro, pero no está contemplado, ¿vale? Lo que os decía del cuadro de enfermedades profesionales, ¿vale? Acordaros, el grupo 1, agentes químicos, grupo 2, agentes físicos, ¿vale? Y posturas forzadas y movimientos repetitivos. El grupo 2, pues como puedan ser la epicondilitis o el túnel carpiano, ¿vale? Grupo 3, agentes biológicos, ¿vale? El TBC o la gripe A, etcétera, que puedan coger porque trabajen con ellos, era lo que decíamos antes, ¿vale? Si trabajamos en un laboratorio con productos biológicos y, oye, en determinado momento no ha habido un pinchazo, porque si no ya hemos dicho que sería accidente de trabajo, sino que, oye, del uso de manipulable tal, ha debido de haber en algún momento he contraído esa enfermedad, ¿vale? El grupo 4 de enfermedades de inhalación, como pueda ser lo que decíamos antes, los conglomerados con polvo de sílice, ¿vale? El grupo 5 de las dermatitis, ¿vale? Esto en algunos trabajos que había antes, como decía la compañera antes de la empresa, pues antes se aplica en el sector de la manufactura del cuero, se utilizaba antes y se aplicaba el pegamento con el dedo. Pues esos pegamentos que tenían productos químicos disolventes y demás, pues provocaban determinadas dermatitis en los trabajadores. Y por último, pues los cancerígenos, ¿vale? Que ya pues el asbesto, etcétera, ¿vale? Esto es un resumen, vamos, un resumen, una copia del cuadro de enfermedades profesionales, ¿vale? Veis, grupo 1, agente A, subagente y ahora el código de la forma, el código de la actividad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el grupo 1 de enfermedades profesionales por agente químico, agente A, subagente 01, arsénico. Si tenemos un trabajador que ha sido expuesto al arsénico y trabaja en una empresa que hace insecticidas, oye, pues tenemos su diagnóstico de exposición a arsénico, como se llama en la enfermedad, y luego tenemos en el otro lado que trabaja en el empleo o fabrica o empleo insecticida. Entonces, si se dan esas dos cosas, el diagnóstico y esa enfermedad profesional y esa actividad es que es una enfermedad profesional. Se tienen que dar las dos cosas, ¿vale? Vamos a ver otros casos, ¿vale? Los movimientos repetitivos, grupo 2, ¿vale? Hipoacusia o sordera. El grupo 2 es el único que se abre a cualquier actividad, siempre y cuando haya lo que lo provoca. Por ejemplo, no especifica en el ruido que tienen que ser estas empresas, sino con que haya ruido en la empresa será enfermedad profesional. Lo mismo pasa con los movimientos repetitivos en el codo. No dice algunas actividades, pero no es cerrada. Acordaros, el grupo 2 no es cerrado. Es decir, solamente tiene que haber movimiento repetitivo. Habla de carniceros, pescadores, pero sí, desde la mutua, cuando se hace un informe para ver el puesto de trabajo de un señor diagnosticado con una epicondilitis, si esa epicondilitis, el trabajador tiene movimiento repetitivo contra impacto, pues será enfermedad profesional. Os pongo un ejemplo. Tenemos un taller de coches. En ese taller de camiones, de coches, de lo que queráis, hay un señor soldando, un mecánico que suelda, ¿vale? Que está soldando determinadas plazas. Hay una enfermedad profesional por radiaciones, enfermedades oftalmológicas por energía radiante, ¿vale? Por radiaciones ultravioletas que coge el trabajador. Sin embargo, ahí también está el administrativo que está haciendo, no sé, el inventario en el taller. Los dos han sido expuestos a ultravioleta, ¿vale? A las radiaciones ultravioletas de estar soldando, ¿vale? Los dos tienen la misma enfermedad. Uno será accidente de trabajo, ¿por qué? El administrativo será accidente de trabajo porque ha sido expuesto puntualmente allí. Pero el soldador, como su
actividad viene en el cuadro de enfermedades profesionales, será enfermedad profesional y no accidente. Los dos tienen la misma enfermedad, el mismo diagnóstico de queratitis en el ojo por exposición a energía, a radiaciones ultravioletas al soldar. Pero uno, su actividad sí viene en el cuadro, en el otro no viene en el cuadro. En uno será accidente de trabajo, porque la causa exclusiva que un administrador tenga, eso es que ha estado expuesto allí. Mientras que el soldador, el mecánico soldador, su actividad sí viene recogida ahí y es lo que hace frecuentemente, entonces sí será enfermedad profesional. ¿Vale? Para que Y a la sepáis. hora de hacer la evaluación de riesgo de ese administrativo, también tendría que estar contemplada la exposición puntual a radiaciones ultravioletas. No, yo no la pondría porque es una cosa excepcional. Es decir, él puntualmente ha ido a hacer el inventario y puntualmente un compañero se ha puesto. Habrá que coordinarse para que no lo hagan y habrá que decirle, oye, cuando haya un compañero no lo haga, pero no un riesgo, porque entonces tendríamos que ponerle al administrativo todos los riesgos de la empresa y no tiene sentido. ¿Vale? Vale. ¿Qué más? Bueno, este, por ejemplo, el que os decía, la epicondilitis, ¿vale? Es el código 2, grupo, agente D, subagente 02, puesto el 01. Trabajo que requiere movimiento de impacto, sacudida, supinación, pronación, repetido del brazo contra resistencia. Lo que se llama el brazo de tenista, ¿vale? Ahora de pádel también, ¿vale? Pero antes era de tenista. Entonces, yo hay muchas veces que hay un trabajador que tiene epicondilitis en un codo y así se diagnostica epicondilitis en el codo derecho. Pero si vamos al puesto de trabajo y no existen movimientos repetitivos, pues no es enfermedad profesional. Y si es que el tío no justifica que ha hecho nada, pues será una derivación al servicio público de salud. ¿Vale? Aquí es como viene el código, ¿vale? El D 2D0201 de epicondilitis, ¿vale? Se dividen en grupos, agentes, subagentes y la actividad. Se tiene que dar la actividad con el diagnóstico. Vuelvo a hacer hincapié, ¿vale? Como ese, bueno, el del túnel carpiano sería el 2F0201, ¿vale? Grupo 2, su agente F, ¿vale? Su agente y la actividad, ¿vale? Y bueno, ahí hay anexos los del 2 que no tienen datos. Sí quería deciros una cosa importante, ¿vale? Andalucía, no están los datos de 2025, todavía no los han cerrado, ¿vale? Accidentes, por ejemplo, con baja y sin baja, ¿vale? En 2024, con baja, veis que ha habido un total de hemos pasado de 1.270 a 1.500, del 23 al 24, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, aquí yo siempre bueno, ahora ya sabéis cómo están los temas, hay que hacerlo también con separación por sexo, ¿vale? Hombres y mujeres, ¿vale? Con baja y sin baja, para que veáis también la diferencia que hay, ¿vale? ¿Qué hemos visto en estas tablas? Pues que, por ejemplo, si veis las tablas, pues lógicamente Sevilla, con 1 millón de trabajadores en activo, que es la población activa de Sevilla, de la provincia de Sevilla, viene a ser aproximadamente 1 millón de personas, son 900 y pico mil. Málaga ya tiene poco, ¿vale? Pero fijaros qué provincia es la que resalta ahí mucho, la provincia de Cádiz. La provincia de Cádiz resalta, teniendo mucho menos trabajadores que Sevilla y que Málaga, resalta mucho en enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque a raíz de lo que pasó en Chiclana, la Junta de Andalucía dio mucha caña a los servicios de prevención ajenos, a los servicios de prevención de la Junta de Andalucía, al SAS, para informarles de la declaración de que se tenían que declarar más enfermedades profesionales. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ahí ha florecido, no es que estuvieran ocultas, sino que antes la trataban los médicos de cabecera y ahora pues se trata más directamente, en cuanto lo ven, pues ya lo derivan a la mutua,
¿vale? Y entonces se declaran más. Pero no es que lleguen a la mutua y luego no se haga, ¿vale? Por grupo de enfermedad profesional, ¿vale? Si os acordaba, había 4 grupos. ¿Cuál es el grupo que se lleva el 80%? ¿Vale? El grupo 2, ¿vale? El grupo 2 de enfermedades profesionales por agente físico, ergonomía, epicondilitis, túnel carpiano, se lleva el 80% de las enfermedades profesionales. Entonces, es importante que en las empresas tengamos valorado esa enfermedad profesional, ¿vale? El estudio ergonómico por enfermedades profesionales, para evitar enfermedades profesionales que puedan suceder, ¿vale? ¿Qué contaros? Pues que bueno, que la administración, la inspección de trabajo a través del sistema CEPRO, pues detecta cuando hay picos de enfermedades profesionales en determinadas CNAES, ¿vale? Y va buscando dónde hay mayor número de enfermedades profesionales para actuar sobre esas empresas, ¿vale? Este es un ejemplo del primer semestre de 2024. Supongo que estadísticamente lo irán actualizando para buscar nuevos CNAES, ¿vale? ¿Cómo nos llegan a nosotros las enfermedades profesionales? Pues nos llegan desde el Servicio Público de Salud, derivado de la empresa a través de un volante de asistencia. A fulanito le duele el codo, ¿vale? Derivado por el médico del Servicio Público de Salud, ¿eh? Nos puede llegar por una determinación de contingencia, que era el procedimiento que os decía antes, de que el trabajador no está de acuerdo que eso sea enfermedad común y nos lo remite, o que nos llegue por sentencia judicial diciendo señor juez, que aquello es enfermedad profesional. Bueno, pues nada, ya reclamaremos lo que queremos, o derivada del servicio de prevención ajeno. O sea, esas son las vías que nos puedan llegar, ¿vale? Lo que os decía antes, que la Junta de Andalucía obliga a los servicios de prevención que nos lo mande, ¿vale? A través de la normativa interna que tiene, ¿vale? Y nos llega a través de este escrito y nos dice a las mutuas, pues que en cumplimiento de tal se han detectado estos trabajadores con una posible enfermedad profesional. Y nosotros entonces tenemos que abrirle un expediente y empezar a estudiarlos, ¿vale? Y se estudia, ¿vale? Viendo si lo que tiene es una posible enfermedad profesional, ¿vale? Esto sería el volante de asistencia de la empresa, de le duele en el codo, para que nos venga a nosotros y lo estudiemos, ¿vale? Voy rápido, ¿vale? El médico de cabecera pues, puede hacer un P10 para que nos llegue y lo estudiemos, ¿vale? Y bueno, lo que decía, sentencia judicial donde nos obligue, ¿vale? Acordaros, la enfermedad profesional no significa que ella tenga una incapacidad total y el tío se tenga que ir a la calle. Puede ser una incapacidad temporal o incluso ni eso, puede ser un sin baja. Un trabajador que tiene una pequeña dermatitis porque ha tenido una exposición o tiene exposición, una sensibilización a un producto, ¿vale? Oye, se le trata con una crema, etcétera, y se le quita perfectamente, ¿vale? Lo que hacemos siempre nosotros, es que hay un periodo de observación, es decir, cuando llega un trabajador a la mutua y tiene una posible enfermedad profesional. A ver, hay veces que lo vemos blanco y en botella. Si trabaja en un call center y tiene nódulos en las cuerdas vocales, pues ya es lo que se llama una enfermedad profesional con certeza, porque ya sabemos el puesto de trabajo que tiene, ya sabemos la patología que tiene, pues es de cajón. Si no, hay que abrirlo con enfermedad profesional en observación. Y tenemos 6 meses prorrogables, 180 días, más otros 180 días prorrogables para estudiarlo. ¿Qué hacemos? Pues se mantiene de IT, ¿vale? Y se estudia, vamos, de IT si es necesario, si no, no. Se estudia el puesto. ¿Qué se hace? Pues vamos los consultores de prevención, el perito de prestaciones o la persona responsable y hace un profesiograma, una pequeña valoración en el caso, por ejemplo, de movimiento, de una epicondilitis, de movimientos repetitivos que pueda haber. Entonces, la mutua, ¿qué hacemos? El médico diagnostica y dice epicondilitis en el brazo derecho. Y ahora vamos a ver si tiene esos movimientos repetitivos en el brazo derecho. Si los tiene,
pues será enfermedad profesional. ¿Que no los tiene? Pues habrá que derivarlo al Servicio Público de Salud porque igual el señor juega o la señora juega los fines de semana al pádel, ¿vale? Pero si no existe, pues si existe será enfermedad profesional, ¿vale? Y luego lo que se hace es gestionar el parte de enfermedad profesional que se hace a través del servicio de CEPROS, ¿vale? El CEPROS es el centro, es el parte delta de los accidentes de trabajo, ¿vale? Pero que en los partes de enfermedad profesional, como va el diagnóstico, porque el diagnóstico se os puede decir, yo puedo deciros que el tío tiene una epicondilitis, qué silencio. Yo te puedo mandar un email con la carta de Asepello o de la mutua que sea. Dice, oye, hemos atendido al trabajador tal, causa baja por una enfermedad profesional, epicondilitis en el brazo derecho. ¿Yo os lo No, puedo decir? No, No. el diagnóstico no nos lo No, podéis, no. es secreto. no, porque Estamos claro, son datos limitando. personales. Me puede decir que Claro, está o que no está apto, es un o diagnóstico que tiene privado, un problema concreto para su puesto de correcto. trabajo, pero no el dato Me tiene concreto. que decir lo que no puede hacer o asesorarme Exactamente, para que mira, a partir de ahora este hombre no puede hacer estas tareas Pues de la evaluación de riesgo y ya está. exactamente. O que su problema está en el grupo tal, pero no el dato concreto, De claro. Pues, ahí deriva mi pregunta a mi planteamiento anterior, que el médico tampoco determina, es que me ha pasado, y hablar yo con mi mutua y decirle, bueno, no te puedo decir qué le pasa, bueno, pues que diga el médico un poquito más para saber para dónde puede adaptar, vale. ¿sabes? Efectivamente, cuando mandamos la mutua, la carta a la empresa, le decimos que se ha iniciado el estudio de enfermedad profesional. Nunca podemos decíroslo, ¿vale? Nunca os podemos decir qué enfermedad profesional se está estudiando. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿vale? Mirad, queda muy poco tiempo, ¿vale? Yo me voy a saltar muchas cosas, ¿vale? Porque a mí esto me encanta y yo me lío, vosotros liáis y no me da tiempo. Entonces, ¿vale? Lo que sí voy a ir a unos conceptos muy claros ya en los últimos ratos, en estos últimos minutos, ¿vale? Para que veas un poco los informes. Vamos a ver si yo puedo presentar. Mientras Es, que le gusta la presentación o el vídeo que estamos Aprovecho, dime, grabando, ¿nos lo podéis enviar para tener información o eso no tampoco? sí, se está grabando, tú lo puedes ver en cualquier momento si quieres, ¿vale? No va Eso a haber por ningún tenerla, problema. claro, por tenerlo. y ¿Y la la presentación presentación, que tú Gonzalo. tienes también nos la mandáis? O Yo os lo sí. mando yo con Eduardo, me pongo de acuerdo Os lo haremos llegar. Os lo y lo haremos envío, llegar. ¿vale? Aprovecho este momento de publicidad para deciros que en el chat he subido ya la encuesta de satisfacción del seminario por si os tuvierais que ir y la podáis rellenar, por favor, ¿vale? Gracias. Mira, yo voy a ver a un señor que está expuesto a silicosis o que ha tenido un problema de silicosis, ¿vale? Y valoro el puesto de trabajo del operario para ver qué es lo que tiene, cómo trabaja, ¿vale? Y veo cómo está trabajando. En este caso, es un trabajador pues que trabaja ya, la empresa ha tenido se ha volcado con este tema y ha hecho un cambio en maquinaria. Ahora toda la maquinaria es con agua. Ya no existe la nube de sílice, Me deja. ¿vale? ¿Lo veis? Sí. No, es que ¿Vale? Eduardo no me deja entrar en la encuesta. Mira, No sé cómo por hacerlo. ejemplo, Hoy está eh, complicado esto de la en la tecnología. Os la informática mandaré hoy por está de correo. ¿vale? Una peluquera. Yo lo mismo estoy en la provincia de Cádiz, lo mismo puedo estar en Navantia viendo un buque en construcción que puedo estar viendo un túnel carpiano en una peluquería y tengo que valorar lo que está, los movimientos que hace pueden ser un riesgo o pueden constituir un problema para el túnel carpiano. Entonces, intento medir, claro, aquí me 20 y cuando tenga una clienta, digo, mira, yo con clienta no puedo estar grabando, así que haremos el paripé como si tú estuvieras peinando o haciendo algo, ¿vale? O, por ejemplo, una trabajador o trabajador, ¿vale? Una epicondilitis en el codo, o un túnel carpiano creo que era, ¿vale? Y estuve viendo y estudiando cómo eran los diferentes movimientos para el secado de la mocha y el sistema que tenían para secar la mocha. ¿Qué hago? Oye,
pues metros cuadrados, cuánto tiempo necesita cambiar el agua, etcétera. Al final son unas cosas, no son en general, son pequeños estudios ergonómicos para ver si esta trabajadora que ya tiene esto, que ya lo tiene, ya está diagnosticada de esto, está haciendo esos movimientos repetitivos. Es decir, lo que determinamos es si es profesional o no. No si lo tiene. Si lo tiene, ya lo tiene. ¿Vale? Lo que vemos ahora es esa parte. ¿Vale? Y lo que hacemos es ese informe donde dice, ese informe donde dice si lo que tiene es una enfermedad no una enfermedad, si tiene esos riesgos que puedan llevar, constituir o ser la base de esa enfermedad profesional. ¿Vale? Pero atento, con cuidado, que la evaluación de riesgo diga que no existe o que existe, no implica que todos los trabajadores la puedan tener. ¿Vale? Hay unos criterios médicos, ¿vale? Y unos criterios técnicos en la evaluación de riesgo. En la evaluación de riesgo se hace mediante unos métodos, el método OWA, el STRAIN, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego hay unas mediciones en los químicos, unas mediciones de agentes químicos y unos valores límites y las mediciones de agentes químicos, ¿vale? Pero, por ejemplo, los servicios médicos utilizan un criterio que se llama el criterio SALSA, que ese criterio lo que hace es confirmar médicamente si esa patología puede ser de origen laboral. Pero atento, son protocolos médicos, no para técnicos, ¿vale? Eso lo deben de utilizar los médicos. Lo que hacemos es como técnicos darle la información para que ellos hagan ese protocolo y puedan ver si esa epicondilitis o ese síndrome del túnel carpiano puede ser laboral, puede tener un origen laboral o no, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, en el codo, si hay una flexión o extensión completa mayor a 2 horas, o pronación o supinación extrema del brazo más de 2 horas, podría provocar una epicondilitis. ¿Vale? Es decir, no provocar la epicondilitis ya la tiene. Lo que el médico necesita saber a través de este criterio si hace esas flexiones o extensiones o esa pronación o supinación extrema más de 2 horas al día. Si la hace y ya tiene diagnosticada la epicondilitis, es que es de origen laboral. Ese es el criterio médico, pero no es técnico. Nosotros, como técnicos de prevención de nuestras empresas, haremos otros métodos para valorar y proteger al 90% de la población según ese método. Y mi método dirá, es una situación sin riesgo o con riesgo, o lo que te diga el método, ¿vale? Pero es independiente del criterio médico. Venga, vamos para adelante, ¿vale? Entonces, ¿la patología está recogida en el cuadro de enfermedades profesionales? No. ¿Es el trabajo es la causa exclusiva de la patología que presenta? No. Contingencia común. ¿Que el trabajo es exclusivo? Sí. Pues entonces lo que decíamos antes, accidente de trabajo. Ahora, si la patología está recogida en el cuadro y los riesgos de dicha patología o la actividad sí están incluidas, será enfermedad profesional. Si no está recogida, habrá que ver la exclusividad de lo que tiene, ¿vale? Las enfermedades profesionales, una vez que las hemos estudiado, se pueden cerrar como enfermedad profesional con certeza, como accidentes de trabajo o como enfermedad común. Eso ya lo sabéis, lo hemos visto, ¿vale? Entonces, lo normal es el cierre con enfermedad profesional con certeza, ¿vale? Puede tener su incapacidad temporal, porque pueden ser con baja, pero también pueden ser sin baja, ¿vale? Aquí, atento, ¿vale? Que luego veremos. Si la posibilidad, ya sea con certeza, ¿vale? Si es así, se notifica la enfermedad profesional a la administración haciendo el parte CEPROS, que no hace la empresa, el parte Delta lo hace la empresa, el parte CEPROS o de enfermedad profesional lo hace la mutua. ¿Por qué? Porque va el código de enfermedad profesional y no podéis saber qué enfermedad tienen vuestros trabajadores porque es un dato, como decíamos antes, personal, ¿vale?
El periodo de observación, lo mismo, ¿vale? Cuando se está estudiando, ¿vale? Se estudia durante ese periodo hasta que se aclara si va a ser enfermedad profesional con certeza, accidente de trabajo o sin baja, ¿vale? Oye, pero ¿qué pasa? Yo no os puedo decir la enfermedad profesional. Maika, la mutua te llama y te manda una carta y te dice, se ha declarado en Pepito de los Palotes una enfermedad profesional. ¿Y ahora tú qué haces? Cortarme las venas directamente. Pero córtate la mano izquierda. Si eres diestra, No, yo soy zurda, me tengo que cortar las pues derechas. entonces te tiene que cortar la otra mano. ¿Vale? Tenemos un problema, Mm, ¿vale? Que yo no os puedo decir la enfermedad profesional, ¿vale? ¿Qué me dicen? A nosotros lo que nos dicen es que solo podemos llegar a informaros del grupo y el agente. Esos son los dos conceptos que yo os puedo decir. Es decir, Maika, tienes en el trabajador tal, se ha diagnosticado una enfermedad profesional del grupo 2, agente F. Y tú dices, muy bien, en el grupo 2, agente F, me llega desde la mano tal hasta el hombro. claro, Y es un problema, ¿vale? Es un problema porque hay muchos más a su agente, ¿vale? claro. Y hay que saberlo, ¿vale? Entonces hay un problema. ¿Cómo podemos saberlo? Al final, lo que tiene que haber en las empresas es un procedimiento. Tiene que haber de alguna manera comunicación entre quienes, entre la empresa, su servicio de prevención, ajeno, propio, mancomunado, y la mutua que diagnostica esa enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque yo no te puedo decir la enfermedad profesional. Mi médico tampoco te va a decir la enfermedad profesional. Que nosotros hemos tenido problemas con inspección de trabajo. Inspección de trabajo le pedía al director de recursos humanos de la empresa la enfermedad profesional del tío, del trabajador. Y el de recursos humanos nos llamaba y dice, oye, que me digas lo que tiene. Y digo, yo no te lo voy a decir. Y se montó un pollo tan grande que se tuvo que ir el médico de la mutua, hizo un informe, lo metió en un sobre, lo cerró y se le fue a llevar al inspector de trabajo en mano. ¿Por qué? Porque seguramente el inspector no sabía leer, acceder a la aplicación de CEPRO para ver la enfermedad profesional. Y como no sabía, pues lo pidió a la empresa. El de la empresa tampoco lo sabía, no lo pidió a nosotros. Pero ellos, como administración pública, tienen que tener acceso, ¿vale? Entonces, es importante que haya ese flujo de información. ¿A quién se le puede decir desde los servicios médicos de la mutua qué enfermedad profesional? A otro médico. ¿A qué otros médicos tenéis en la empresa? O un servicio de prevención propio. Tiene servicio médico o vigilancia de la salud de la empresa. Entonces, la unidad de vigilancia de salud de la empresa es la que tiene que llamar al médico de la mutua, identificarse, ¿vale? Y en ese sentido decirle, oye, me dice la empresa tal ha recibido una carta diciendo que tiene este trabajador una enfermedad profesional, pásame la información. Y ahora es médico de vigilancia de la salud el que a través de prevención técnica tiene que hacer la investigación del accidente con la empresa para proponer, investigarlo, verlo y proponer las medidas preventivas que tienen que hacer, ¿vale? Porque está dentro de las obligaciones de la empresa, ¿vale? El realizar la investigación de la enfermedad profesional, al igual que la de accidentes de trabajo. Es decir, si yo tengo en mi empresa investigado todos los accidentes de trabajo con baja, sin baja, tengo que tener investigadas las enfermedades profesionales también. Pero la investigación de la enfermedad profesional la va a hacer el médico del SPA, porque nosotros no tenemos información para ese tipo de Eso investigación. es, pero la tiene que hacer el médico de vigilancia de la salud conjuntamente con el técnico de la empresa.
Ah, pero si nosotros estamos limitados de en la información, empresa o el técnico del SPA, lo que ¿vale? tenga. Si nosotros estamos limitados en información, ¿cómo puedo avanzar yo en eso? Porque sí, Claro, pero eso no está bien. Es decir, un problema. O sea, en la yo no me voy a empresa, implicar. A ver, tú entiendes también las responsabilidades civiles y penales que tenemos los técnicos de prevención. Yo ya he dicho desde hace ya muchos años que yo no firmo nada si las cosas no las tengo claras. Eso ya cuando yo era más joven, hasta arriba. Pero si yo estoy limitada en información, la información sabe el médico del SPA esto, yo sé esto, ¿qué puedo aportarle yo a esa criatura? no, es un problema. No tiene, es un problema. Maika, te doy totalmente. Creo que los técnicos de prevención de las empresas y de los servicios de prevención deberíamos de tener una cláusula de confidencialidad firmada y que yo entro, igual que lo sabe el administrativo del SPA que está haciendo, no sé, la prueba o la documentación, tiene una cláusula de confidencialidad. Pues nosotros también, Claro, es que luego nos siendo... exigen, te lo digo porque me pasa, a mí como técnico yo tengo que ser tío, saberlo todo y estar en todos sitios. Y decir tú, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Claro. No, Entonces, ¿qué no, pasa? no, no. Te No, pregunta, Maika, Maika, ¿esto el qué? técnico de prevención propone, pero no dispone, Claro, pero Claro. eso no lo entienden. ¿vale? Entonces te exigen hasta un punto que dices tú, es que yo llego hasta aquí y no llego hasta más. Pero es que además eso es que no tiene sentido ninguno que nosotros tengamos que participar en la evaluación de riesgos para implantar medidas correctoras para que esa enfermedad profesional no vuelva a ocurrir cuando no sabemos qué enfermedad profesional es. Es que no tiene, es que es incongruente lo que se nos pide con la información a la que no tenemos acceso. Claro, Es por eso completamente digo incongruente. que no tiene sentido, ¿vale? Es un problema que no tiene sentido, porque yo no te puedo comunicar a técnicos de prevención de la empresa nada más que el La grupo enfermedad, y el agente, claro, y tú me dices, bueno, vale, pero a ver, ¿es epicondilitis, es túnel carpiano? ¿Qué es lo que tiene exactamente el me implanta trabajador? una medida genérica y ala. Qué medidas preventivas pongo? Y no se puede hacer. Y Claro. es un problema que hay y que tenemos, ¿vale? Entonces, no sabemos qué hay que hacer al trabajador. ¿Qué le ponemos? ¿Vale? Porque está claro que hay que hacer prevención para evitar que vuelva a saltar y que vuelva a haber más. Pero claro, si yo no sé si al tío le tengo que poner unos tapones en los oídos o le tengo que hacer que no modificar o cambiar la maquinaria, ¿vale? Porque lo importante es hacer prevención y luego mejorar la reincorporación del tío, que es lo más importante, reincorporarlo. Al final, la finalidad de la mutua no es generar incapacidades, es reincorporar trabajadores y hacer que esos trabajadores vuelvan al puesto de trabajo, con las adaptaciones y cambios que pueda haber, ¿vale? Pero es importante, ¿vale? Muy importante, Vale, entonces ¿vale? la solución, ¿cuál es? Yo lo entiendo, pero estamos en el mismo punto de partida. O sea, porque me puedo encontrar con la situación que veo que en breve me voy a encontrar. ¿Y ahora yo qué hago como técnico de prevención? Vale. ¿Participo en la Tú como investigación? técnico, ¿Niego? tú tienes vigilancia de la salud en el SPP, No, la tenemos externalizada. la tenemos externalizada. Yo mandaba el tema al servicio de prevención, a la unidad de vigilancia de la salud, ¿vale? Que fueran ellos los que al final identificaran las causas que lo han provocado, ¿vale? Y hacer esas recomendaciones, ¿vale? Y en base a eso, vosotros debéis de valorar si eso está recogido dentro de la evaluación de riesgo como un posible riesgo de enfermedad profesional o no, Vale. Perdona, ¿vale? Gonzalo, lo que me quieres decir es que, imagina que me llega, que tengo un trabajador con una enfermedad profesional. Yo le puedo decir al servicio médico mío, que también lo tengo externalizado, de la mutua me viene esto, esta es la Sí, evaluación de riesgo origen, dime sobre esta evaluación qué medidas de prevención tengo que adoptar a partir de ahora para que esta enfermedad profesional no me vuelva a salir en otro trabajador, claro. más o menos. A ver, él te tendrá que dar las indicaciones desde vigilancia. El problema que tenemos es principalmente de comunicación, que tú no sabes qué tiene el trabajador. Y yo no te lo puedo decir. Entonces, la Claro. única manera es que a través de servicios médicos hablen entre ellos y fluya esa comunicación, ¿vale? Tú a través de vigilancia de la salud te hagan, identifiquen, porque yo sí le voy a decir a ellos que tienen un síndrome del túnel carpiano en el trabajador. A ver, que luego las empresas todos sabemos lo que tiene Pepe, porque ni Pepe se lo calla, ¿vale? Y todos lo saben lo que tiene, ¿vale? Ya, pero si no, Lo pero que pasa el es que tiene paso que haber un proceso,
tiene que haber una trazabilidad de la información. Sí, Ya, sí, Pero el Gonzalo, paso pero siguiente, la claro, investigación formal Uno a uno. la investigación formal la tiene que hacer el médico del trabajo, del área de claro. medicina del trabajo, sea externo, propio o sea de donde O sea. como sea. Y el técnico de prevención de riesgos laborales, técnico, que seguridad, higiene y ergonomía, lo más que puede hacer es facilitar la información técnica de la evaluación Ah, y en Claro. función de las conclusiones a las que llegue el servicio médico, adoptar unas medidas o proponer unas medidas, mejor dicho, para que la dirección de la empresa las adopte. Pero en ningún caso participa en la investigación como No. investigador, quiero decir. Como un asesor, vuelve a ser a un ver, asesor. lo que no puede decirle el servicio médico es tiene epicondilitis. Lo que sí nos estamos encontrando es que hay servicios médicos, vigilancia de la salud, y dice, mira, movimientos repetitivos con la muñeca, con el brazo, con el codo, con el hombro. Y están viendo eso y estudiando movimientos repetitivos. Pero es un problema de comunicación. Si el problema viene por la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no dan datos médicos al técnico de Vale, prevención. claro, pero sigue, sí. Yo, perdona, yo soy muy tozuda, tú me disculpas a mí, pero sigo No, estando en el mismo punto de partida. Eduardo lo acaba de explicar, porque yo no quiero encontrarme con decir, oye, no voy y me digan, no, es que es tu obligación, ¿sabes? Si nos llega la carta, la información de esto, yo la sí. derivo al SPA, a la vigilancia y la salud, ¿hasta qué punto me tengo que implicar? Yo le doy mi Le evaluación de tienes, riesgo y me quito de en medio. Y claro, le ahora, cuando tienes él que me dar dice la respuesta, un momento, él me da la respuesta y dice, este señor tiene preguntas repetitivas de no sé cuánto. ¿Yo ahora qué hago? Le pongo medidas preventivas, porque evalúo también, pero hasta ahí, ¿no? Es lo Maika, que tú yo quiero tienes saber. una doble función, ¿eh? Tú eres testigo de la investigación de accidentes, vas a participar como testigo, como alguien que ha estado ahí, que conoce el puesto y que conoce lo que está haciendo. En las investigaciones del golpe o del corte del brazo, tú le preguntas al jefe de la persona, al responsable, y le preguntas, ¿cómo trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Pues a ti te va a preguntar el médico, oye, esta persona, ¿qué pesos coge? ¿Cómo los coge? ¿Cómo no los coge? Porque él no lo conoce. La, Claro. la evaluación, o sea, la investigación la tendrían, digamos, que firmar, vamos a decir aquí en plata. Ellos. Y tú como testigo, claro, mire usted, el testigo ha dicho esto es verdad, sí, yo digo ten que en esto es verdad. cuenta que tú al Pero final, tú no eres la tú, investigadora, Maika, el investigador tú tiene que eres ser la médico. testigo en diferido, porque lo que hace es pasarle esa evaluación de riesgo que tú haces, que tú has visto, se la estás pasando al médico. Es decir, tú le estás pasando lo que tú has valorado. Y el médico con esa valoración tendrá que decir, existe movimiento repetitivo, ¿vale? Pero es tu evaluación de riesgo que la que tú le estás pasando. Lo normal Pero es, te Bueno, sigo diciendo, seguimos Maika, pringados. Maika, Y- y- eso es una derivada, perdóname que te corte, pero Nada. es una derivada compleja porque tiene aspectos legales que superan lo que pretendíamos hoy, ¿vale? Supera lo que pretendíamos hoy, porque estás hablando de una responsabilidad, estás hablando de otras Pues cuestiones. ya sabes, apunta a otro curso, ¿eh? Y Eso es, por superamos eso ese te digo, ¿no? punto, ¿no? Y porque son las 12:15 y un poco también Claro, las es se que ha 12:15, caído un poco la yo me sala, pero, disculpa, en fin, pero lo es digo que muchas veces te derivan las cosas, porque, porque ¿sabes? vayamos llegando a vayamos cerrando conclusiones. el tema. Gracias. Importante, ¿vale? De las enfermedades profesionales, sobre todo el tema de exposición a agentes químicos, ¿vale? Hay agentes químicos que ya lo que dan no es una enfermedad profesional, sino que generan hipersensibilidades, ¿vale? Adaptación del puesto de trabajo, imposible. ¿Por qué? Porque el servicio médico quiere que se certifique exposición cero a este producto químico que trabajamos en la empresa. Mira, no hay máquina que dé un cero absoluto. No existe, existe el umbral de detección y no se puede. Entonces, oye, pues genera incapacidades totales del trabajador, ¿vale? Ese es un problema, ¿vale? Ya sabéis que ha cambiado el artículo del Estatuto de los Trabajadores, el tema de la incapacidad, etcétera, 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 que da para otro curso, ¿vale? Pero hay momentos en el que no se puede tener a un trabajador en una empresa si tiene una hipersensibilidad a un determinado producto, ¿vale? Adaptar al puesto de trabajo, si son ergonómicos, ya vemos que es más fácil. Los físicos lo mismo, pero el problema de adaptación, principalmente el gordo, es el de ergonomía, ¿vale? Ese es el gordo porque es el que mayor cantidad de gente tiene, ¿vale?
hay que ir viendo puesto a puesto y ver cómo se puede adaptar. ¿Quiénes? A través... Es complicado, Maika. ¿Por qué? Y digo Maika, Rocío, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces en la mutua nos llevamos con el tío trabajándolo durante 6 meses, trabajando en rehabilitación, ha pasado por quirófano, rehabilitación, y al final la mutua dice, vale, este tío es un alta por curación y tiene un baremo porque ha perdido el 12% de la movilidad en el brazo derecho. 12% de la movilidad en el brazo derecho, ¿vale? Después está 10 meses trabajando con el tío. Al día siguiente del alta, la empresa lo lleva al reconocimiento médico. Aptos con restricciones. No puede manipular más de 5 kilos en el brazo derecho. Y tú dices, a ver, es incompatible. Este señor no se ha leído la información médica del alta, la valoración de lo que le ha quedado al tío. O sea, un 10% en el balance articular del codo, en el movimiento del codo, un 10% no es nada. Y sin embargo le ha mandado un acto con restricciones. Y restricciones tan importantes que ahora ¿qué hacemos con este señor? Como, pues bueno, pues es un problema, ¿vale? Porque yo tengo empresas que van haciendo el equipo de los que tienen restricciones y se encuentran que ese equipo muchas veces va aumentando, ¿vale? Pues adaptación al puesto de trabajo, buscar otro puesto de trabajo donde no haya esas limitaciones. Empresas pequeñas, mal. Empresas muy grandes, lo que están haciendo es teniendo un listado de los requisitos ergonómicos que tienen cada puesto. Y fulanito no cumple me salen estos otros tres donde no viene ese requisito y lo cambio a uno de estos tres. En empresa, te estoy hablando, por ejemplo, de Ford en Almufases, ¿no? Que es una empresa que llevamos en Sepello. Bueno, pues se ha hecho puesto por puesto los requisitos. Requisito de nivel 4 del balance del codo, pues no puede ir. Aquí hay un puesto con un balance articular del codo de 1, pues puede ir a hacer ese trabajo ahí, pero complicado, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, lo que os decía, la importancia de la corrección, de la correcta gestión de la EP, que sea interdisciplinar, vigilancia de la salud, servicios técnicos, ¿vale? Nos va a servir para hacer prevención porque existen unos riesgos ocultos que no están en las evaluaciones de riesgo, que hay que estudiar los puestos de trabajo, evaluarlos, ¿vale? Y documentarlos, como siempre, en prevención, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba de la sílice y demás, a modo ya de final, ¿vale? La determinar, diagnosticar y demás y ver el puesto de trabajo, la información del puesto de trabajo, ¿vale? Y ya por correr, pues bueno, los procesos en la mutua, pues bueno, desde los procedimientos que tenemos, los estudios del puesto de trabajo para determinar si algo es enfermedad profesional o no, ¿vale? Yo hago mucho hincapié con el tema de la silicosis de los marmolistas de Chiclana porque nos comimos bueno, ha sido gordo lo que ha pasado porque ha habido desde fallecidos, desde suicidios, ha habido de todo, ha sido muy, muy importante en la provincia de Cádiz lo que ha pasado con el tema de la silicosis, ¿vale? Entonces siempre lo pongo, ¿vale? Y poco más, yo no, si queréis alguna duda, eh, yo creo que hemos estado respondiendo cuando la habéis tenido, pero abierto, ¿vale? A que a que las dudas que tengáis, a ver si viene al final, voy a ir rápido, ¿vale? Las medidas preventivas, la planificación, la investigación, ¿vale? ¿Qué medidas preventivas utilizaremos? ¿Vale? Los factores, la intervención en entornos físicos, los factores, etcétera, ¿no? Son donde hay que ir trabajando y viendo dónde están los problemas. ¿Vale? Con agentes químicos, ¿vale? O con ergonómicos, perdona, adaptación del puesto de trabajo, viendo los movimientos, el ritmo, las posturas, los espacios
que tiene, los medios, las herramientas, cómo hemos seleccionado a ese personal, la formación, la rotación, el adiestramiento, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, en ASEPEIO utilizamos un equipo que se llama Mocap para medir, para ver y grabar en vídeo pues, los movimientos que realizan los operarios a través de la realidad de unos equipos de sensores que se le ponen a los trabajadores para que se vayan viendo, ¿vale? En higiene industrial, lo mismo, sí, es prevención pura y dura, ¿vale? Y bueno, yo no voy a hacerlo todo ya porque, bueno, las líneas de subvenciones que hay de la Junta de Andalucía, para que lo supierais, pero bueno, ya lo... De todas formas, Gonzalo, sí. Como último, perdóname, Eduardo, lo último, el problema que hay, que yo creo después de 20 años, es que hay una base de datos con la salud de los trabajadores en el cuando tienen accidentes. Otra base de datos con la salud de los trabajadores en los reconocimientos médicos y otra base de datos del Servicio Público de Salud en Andalucía, el SAS, con lo que nos pasa fuera de esos tres ámbitos. Pero no existe una comunicación, no están interconectadas esas bases de datos, lo cual genera pues que el médico de cabecera no sabe a qué estás expuesto ni que has tenido una enfermedad profesional. Y esa información se pierde. Y se pierde en contra de nuestra salud o de la salud de todos los trabajadores. ¿Vale? Sí. Y ya está. ¿Vale? No he podido Pues correr más. Gonzalo, muchas gracias. Es verdad que hemos tenido de todo, un poco accidentada la sesión. Esto suele pasar en las presenciales, las online no suelen pasar Sí. este tipo de cosas, pero bueno, lo hemos resuelto fantásticamente bien. Bien. Muchas gracias, Gonzalo, digamos, tu implicación en este webinar. A las personas que habéis venido, pues agradeceros vuestra asistencia doble. Creo que solo se nos ha caído una persona del paso de una a otra, con lo cual pues estamos contentos, ¿vale? Se os facilitará la presentación y la grabación y desde FAECTA Sevilla, desde la Oficina Técnica de PRL, quedamos a vuestra disposición. Hay un correo electrónico desde el que llegará la información de esto y recordaros que el próximo 9 de junio tenemos otro webinar muy interesante, no con Gonzalo, ¿vale? Con David Revillo de Fraternidad para el tema de seguridad vial en la empresa, que creo que al final a quien le afectan las enfermedades también le afecta la seguridad vial. Pediros que me rellenéis la encuesta, ¿vale? Que os la volveré a enviar por correo, no os preocupéis a los que no tenga controlado, y desde Faesta quedamos a vuestra disposición. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Venga, Muchísimas Gracias. gracias. Venga, un saludo a todos. saludos. Hasta Chao. luego.